Queridos amigos, estamos en esta serie que en verdad es compleja. Amor al mundo hoy es compleja porque está hecha particularmente para nosotros los que nos decimos ser cristianos y a veces nosotros no meditamos en las cosas que podamos estar haciendo o en nuestros actos. Durante esta semana pensaba en mi historia personal, mi amistad con el mundo y mientras pensaba en el mensaje que iba a estar escribiendo, trataba de pensar en cómo esta amistad que yo tuve con el mundo, porque yo fui muy, muy, muy amigo del mundo, ¿ok? Muy, muy amigo del mundo. Me preguntaba, ¿cómo llegué hasta ahí? ¿Cómo comenzó todo esto? Y la verdad es que trataba de pensar, y hay muchas cosas que se vienen a mi cabeza, hay muchas situaciones particulares, y como les digo, mi amistad con el mundo no fue una cuestión que pasó en un punto en particular, fue un proceso desde muy, muy, muy joven. Y me hacía esta pregunta: ¿cómo fue que el mundo se transformó en mi mayor influencia? Meditaba en esto y meditaba en esta idea porque la realidad es que, tal cual como les decía recién, mi relación era sumamente cercana. Quizás si tú me hubieses visto hablando o actuando como yo vivía en este tiempo, jamás te hubieras imaginado que este angelito que está aquí hoy día era ese demonio. Pero la realidad es esta. Cuando pienso en esto, la respuesta es simple: yo no sé. No sé cómo llegué a entrelazar esa relación tan profunda. No sé cuál fue el minuto. Les insisto, hay muchas imágenes en mi cabeza. Recuerdo el minuto en donde comencé a ocultar cosas a mis padres. Recuerdo el minuto en donde trataba de aparentar esta doble vida. Recuerdo el minuto en que mis principios que había recibido de la iglesia y de mis padres, los empecé a hacer a un lado. Recuerdo cada una de esas cosas. Recuerdo, en cierta manera, cómo los valores del mundo comenzaron a ser los míos. Es interesante porque en cierto minuto buscaba oportunidades, buscaba esos tiempos para pasar con mis amigos, para hacer las cosas que quería hacer. Y la realidad es que esto es algo que pasa con muchas personas. Es algo que le sucede a la mayoría. No soy el único que se puede encontrar en una situación como esta. Y en muchísimas ocasiones nosotros miramos desde lejos al que lo está haciendo, pero no nos damos cuenta que quizás yo estoy en una situación muy similar. De poco me voy acercando a esta relación, de poco me voy abriendo a una intimidad. Y de alguna otra manera, en muchas ocasiones, terminamos donde termina el mundo, atrapados. Terminamos atrapados en una adicción, terminamos atrapados en una relación que no queríamos, terminamos atrapados en un contexto que jamás me imaginé, terminamos heridos. ¿Por qué? Porque nunca puse atención en lo que podía estar pasando. Y quiero decirle algo: la solución es simple, la solución para este problema es sumamente simple, pero a la vez es la más compleja y esta dualidad que se puede dar, porque la solución es Cristo, es el Evangelio, es el regalo de libertad que se nos ofrece, pero por alguna razón nosotros dejamos que el veneno de esta amistad que se establece entre el mundo y nosotros sea algo que se transforme en lo más poderoso. Y nos alejamos de Dios y nos alejamos de esta relación y terminamos completamente apartados. Y aquí es donde se aplica el versículo que leíamos la semana pasada, 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él, porque si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y esta imagen para mí es tremendamente poderosa, porque aquí es donde radica el problema. Usted puede venir a la iglesia y hoy día cantar la canción, y cuando quizás Eddie estaba de rodillas aquí, algo sentía por dentro, pero ¿sabes qué? Sales de aquí y sigues abrazándote con el mundo.
Y no importa cuánto vayas a la iglesia, cuánto estés leyendo la Biblia y hoy día decidiste comenzar un plan de lectura bíblica, qué sé yo. Hoy día, por primera vez quiero ir a la iglesia. Tomamos estas decisiones, pero en el fondo me gusta jugar con el mundo. Me gusta acercarme, me gusta abrazarlo, me gusta compartir, me gusta intimar con el mundo. Y la realidad es esta, si tengo una amistad con el mundo, no tengo una amistad con Dios. No importa lo que tú me digas, si lo que usted diga no vale. No vale. ¿Logra entender eso? Es mi vida, es lo que yo puedo hacer. Y este punto es tremendamente peligroso porque nos puede llevar a consecuencias terribles, devastadoras. Y se lo digo porque yo lo experimenté. Y lo más probable es que hay personas aquí hoy día que te pueden contar su historia, su situación, lo que pasó en su matrimonio, lo que pasó en su hogar, lo que pasó en su cuerpo, en su físico. ¿Por qué? Por causa de abrirme a algo que jamás pensé que iba a tener una consecuencia tan fuerte. Ahora, les digo esto porque a veces nosotros pensamos, no, yo la verdad es que estoy bien. Ya, sí, claro. No nos damos cuenta que quizás podemos caer en el mismo juego. Miren, hay una historia muy interesante en los evangelios y que es sumamente conocida, pero que en el fondo hoy día quiero que podamos abrir un velo particular y que podamos ver dentro de un personaje que poco hablamos, pero que yo siento que es la historia nuestra si no tenemos cuidado. Su historia comienza en Mateo, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar, y fíjense, y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacob y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Eso era malo, hijos del trueno, imagínense. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, que era primo de Alfeo, ¿ok? Tadeo, Simón, el celote. Ojo que no le estoy dando esta lista para que tenga nombres para su hijo, ¿ok? Por favor. Y fíjense al final, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Interesante que Judas está nombrado como uno de los 12, como uno cual se le dio autoridad, como uno cual iba y tenía la capacidad de expulsar demonios. Y quiero que logre analizar esto desde una perspectiva, porque esta parte es la más interesante de toda esta historia en términos generales. Marcos nos dice que Judas fue quien traicionó a Jesús, pero también nos dice que fue parte de este grupo íntimo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿fue desde el comienzo un traidor? ¿Cómo llegó a ese punto? A veces nosotros no consideramos esa historia detrás. A veces no pensamos que quizás hubo algo, porque el asesino no nace siendo asesino. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Fíjense que a Juan nos da un contexto, y este contexto es particular en una historia donde Judas va a interactuar. Y lo que Juan nos está diciendo aquí es que Jesús en el contexto ha resucitado a Lázaro y por esta causa se está dando esta cena, ¿ok? Y en medio de esto sucede algo. Versículo 3 dice lo siguiente: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos, luego con su cabello. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Ahora, hay otras versiones que me gusta la versión en inglés que dice que este perfume, más que era caro, en la versión en inglés dice que era aproximadamente el salario de un año.
Quiero que piense en un salario aproximado americano aquí en Estados Unidos. Como mínimo usted va a tener, qué sé yo, $40,000, $30,000. Seamos conservadores y digamos $30,000 costaba ese perfume. Y esta mujer lo está quebrando, lo está abriendo, lo está derramando. Y la imagen que se está dando aquí, que no voy a profundizar en ella, pero tiene un simbolismo, ¿ok? Tiene un simbolismo de humildad, tiene un simbolismo de hospitalidad, tiene un simbolismo de purificación, algo que ella está haciendo, está en cierta manera proyectándose lo que ha de suceder en algunas semanas más. Y aquí es donde entra nuestro querido amigo Judas, versículo 4. Judas Iscariotes, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Ahora, miren, yo quiero que podamos ser honestos en esta parte, porque cuando miramos esta historia nosotros conocemos el final, sabemos lo que va a pasar, sabemos que lo va a vender, sabemos que lo va a traicionar y sabemos lo que está haciendo, pero quiero que entienda esto, y aquí es donde tenemos que usar nuestra imaginación, porque en ese minuto nadie imaginaba que este hombre iba a traicionar a Jesús. Nadie sabía lo que estaba haciendo. El punto que quiero tratar de destacar en esto es que cuando uno mira la reacción de Judas, es lo lógico. Hay gente que se está muriendo de hambre y tú estás derramando perfume, tirándolo así. Por último, da la mitad y la otra mitad la podemos vender y podemos hacer algo. Cualquiera de nosotros estaríamos de acuerdo con la reacción de Judas. Quiero que entienda esto, porque a veces nosotros lo miramos como, y nos ponemos en esta plataforma de juzgarlo, pero nosotros podríamos haber estado de acuerdo con él, con el comentario que está haciendo. Pero aquí es donde Juan nos aclara esta película y nos dice: ok, querido lector, pon atención. Versículo 6. Dijo esto, dijo que cómo se estaba desperdiciando esto. Dijo esto porque no se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba robarse lo que echaba en ella. Lo que en cierta manera Judas estaba haciendo al decir todo esto es maquillar un poco su verdadero deseo, esta acción altruista de decir: hey, preocupémonos de los pobres, era una manera de cubrir, de ocultar su intención de recibir una gran cantidad de dinero. Porque él estaba viendo: $30,000 se están tirando de esto, puedo sacar 10,000 y nadie se va a dar cuenta. En cierta manera, lo que siento yo que está pasando aquí es que lo único que este hombre está viendo es su beneficio personal, su beneficio particular, y no está viendo el acto de amor que esta mujer está realizando. ¿Sabe por qué? Porque él ha perdido el enfoque. Y yo me pregunto, ¿cuánto estamos en esta línea? ¿Cuántos nos encontramos en este punto de perder el enfoque, de no ver muchas veces lo que estoy realizando y cómo estoy acariciando al mundo más de lo debido? ¿Cómo estoy abrazándolo de una manera que no es la correcta? Su interés, en el caso de Judas, ha dejado de ser la obra y el ministerio de su maestro. Y en cierta manera ahora su interés es el beneficio personal, en lo que él puede conseguir. Ojo que esto lo hemos visto muchísimo en muchísimas iglesias donde vemos cómo individuos andan vendiendo el evangelio. Hago un pacto, ¿no lo ha visto? Yo escuchaba el otro día a un pastor y decía: yo no voy a terminar el servicio, este bucket, ¿cómo se dice esa palabra en español? Este balde está aquí, está vacío, se tiene que llenar. Y dije: esa es una buena idea. Tráigame el bucket, hermano, ahora. Y Yuri mira así como: no, lo van a traer. Pero mi punto es que, hey, si esto es algo que pasa. Y aquí es donde se entiende algo que Juan nos está diciendo. Donde es tremendamente interesante. Mire, Juan nos dice, utiliza una frase bien particular: acostumbraba a robarse.
Acostumbraba a robar. Acostumbraba a robarse el dinero. Era un hábito. Él lo había hecho algo normal. Su ambición ya no estaba en la obra de Dios. Su corazón, su deseo estaba en el beneficio personal. Y es importante para mí que nosotros podamos ver esto porque cuando se trata de nuestra relación con el mundo, quiero que entienda lo siguiente. Todo comienza con un acto inocente. Ese toque incorrecto que estás haciéndole a tu novia. Ese amigo que estás dejando que se transforme en tu influencia. Esa película que te gusta ver, esa página que te gusta acudir. La falta de respeto que comienza a hacerse normal hacia tu esposo o tu esposa. Todo comienza con un acto inocente. No, si yo la voy a evangelizar. Para los solteros que están aquí, terminan acostados en la cama, evangelizándola, evangelizándolo. Y después, gracias Señor por... Quizás justificamos en cierta manera la razón del por qué lo estamos haciendo y nos victimizamos. Lo que pasa es que no puedo hacer nada, lo que pasa es que fue más fuerte, lo que pasa es que yo no lo puedo controlar. Y no me estoy dando cuenta que lo único que yo he hecho es abrir una puerta y dejar entrar al mundo y sentarse en el living de mi corazón. Y aquellas cosas que yo antes consideraba incorrectas, aquellas cosas que yo antes creciendo, que mis padres me entregaron, sabiendo que eso no estaba bueno. Mire, y quizás hay alguno que está aquí que va a decir, a mí mis padres nunca me enseñaron nada, pero quiero decirte lo siguiente. Hay una moral que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Y tú sabes cuando algo es bueno y algo es malo. Yo ni siquiera te tengo que mostrar una fotografía para que tú sepas que lo que estás haciendo es malo. Pero por causa de esta relación con el mundo, has hecho de esas cosas algo normal. Y quiero que entienda esto, eso es un ídolo en nuestro corazón. Y la idolatría cambia tu identidad. Yo ya dejo de ser esa persona que antes había puesto principios básicos en mi vida y que hoy día ya no me importan. Ya no tengo ningún problema en tener sexo antes del matrimonio. De hecho, me gusta cuando escucho al mundo decirme a mí que está bien, que es lo normal. Tienes que probar, tienes que hacerlo. Empiezo a excusarme del por qué tengo que consumir esta droga. He hecho de la droga la respuesta a mí. He hecho de mi identidad sexual, lo que me rige, sabiendo que no puedo vivir en esta vida homosexual. Pero ahora el mundo me está diciendo que yo siga mi corazón, que yo siga mis sentimientos. Y Dios mío, que nos gustan que nos hagan cosquillita en el oído. Judas pasó de ser un discípulo a un ladrón. ¿Por qué? Porque comenzó a amar más las cosas de este mundo. Porque su atención, su interés dejó de ser las cosas que Jesús hacía y comenzó a ver un beneficio personal en el estar en este grupo. Yo me pregunto esto, ¿cuán grande puede llegar a ser mi amor por las cosas del mundo? ¿Cuán grande? Porque tú sabes cuando le has mentido a tus padres, le has mentido a tu esposa, a tu esposo. Cuando tengo que ocultar ciertas cosas. Cuando me empiezo a excusar, cuando empiezo a traer las justificaciones.
¿Cuán grande puede ser puede llevarme en esta relación, en este amor con el mundo? Al punto de traicionar mis propios principios, de traicionar a las personas que amo, enceguecerme y no ver lo que estoy haciendo a mí mismo y lo que le pueda estar haciendo a otros. Esto es lo que este hombre experimenta. Y a veces nosotros lo miramos desde lejos y no nos damos cuenta de que quizás yo soy Judas. Miren, este hombre estaba tan ciego que cuando yo leo este versículo, remece mi corazón de amargura. ¿Cómo puede haber llegado a este punto? Mateo, capítulo 26, versículo 14. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Mire, ojo que Judas no es un extraño, quiero que entienda esto. Judas es parte de la familia, es parte del grupo, compartió con Jesús, durmieron juntos en lugares, caminaron, hablaron, confesó muchas cosas, quizás vio todos los milagros que usted ha leído en la Escritura, en los Evangelios, él los vio, los experimentó. Él fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces. Él fue testigo del caminar en el agua, de cuando Jesús le habló al viento y a las olas y se calmaron. Él fue testigo de cada una de estas cosas, pero desde el punto de vista de Judas, él no logró ver que su ambición era más grande. Su amor por el dinero estaba más fuerte. De hecho, lo puse así. Su amor por el mundo lo llevó a traicionar al Salvador del mundo. Y yo me pregunto cuánto nosotros no lo hacemos. Hablamos una y otra vez de este amor a Dios, pero ¿de verdad lo amas? La verdad es que yo creo que Judas no estaba dimensionando lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba tan enceguecido, estaba tan atrapado en esta relación, estaba tan íntimo con el mundo que no logra darse cuenta que sus actos lo están llevando a uno de los más terribles actos que un individuo pueda haber hecho. Fíjense cómo se describe una y otra vez en los evangelios a Judas. Cada vez que se dice Judas Iscariote, hay un seudónimo, el que traicionó a Jesús, el traidor. No se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Y yo sé que no se daba cuenta porque cuando dimensionó el problema, cuando en verdad entendió lo que estaba haciendo, fue demasiado tarde. El capítulo 27 de Mateo dice esto. Cuando Judas, el que había traicionado, fíjense que cada vez que se menciona a Judas, el que había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, ¿qué le pasó? Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata. Esta imagen es tremendamente fuerte, porque por primera vez se dio cuenta de que no hay dinero que pudiese comprar esta relación íntima con su Salvador, con el Señor con el cual había... No hay dinero, no hay nada en este mundo. Entonces se da cuenta, por eso tira las monedas de plata a los jefes y los sacerdotes, a los ancianos. He pecado, dice, he pecado, dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Miren, ¿cuándo se le abrieron los ojos a este hombre? Cuando dimensionó lo que le iba a pasar a Jesús. Antes de eso, él no entendía, él no se daba cuenta. Lo único que estaba viendo es, ¿qué puedo ganar de esto? ¿Cómo puedo usar esta situación? Judas no consideraba las consecuencias de sus actos. Y aquí es donde muchas veces estamos nosotros. No consideramos las consecuencias de nuestros actos. Mira, quiero que entienda esto.
Si tú no quieres creer en Dios, está bien, pero asegúrate de que no es verdad, porque a veces vivimos esta vida pensando, Dios no existe. ¡Qué estupidez más grande! ¿De dónde salió la nada? ¿De la nada? ¿Cómo empezó todo? ¿Y cómo me responde? ¿Dónde salió Dios? Y se fijan cómo humanizamos a Dios. Hacemos estupideces pensando de que Dios es uno más como nosotros. Si usted se encuentra un iPhone en las montañas, nunca va a decir, wow, qué increíble la naturaleza. Wow, el poder de la evolución. Mira qué increíble cómo ha evolucionado a tal punto que ha creado un teléfono como este. Pero cuando se trata del cuerpo humano, pensamos que nosotros hemos evolucionado. Y el ojo mío es más complejo que un iPhone. Una célula de mi cuerpo es más compleja que ese teléfono. Pero cuando miro el cuerpo humano, me hago esta idea de que, la evolución. Entonces debería asegurarse, ¿por qué? Porque no estimo las consecuencias. Quiero que entienda esto. Tu muerte sin Cristo es una vida eterna, separado de Él. ¿Y sabe cuándo se va a dar cuenta? Cuando esté en el infierno mismo. La ceguera termina cuando las consecuencias comienzan. Cuando hay un embarazo no deseado, nunca debía haber hecho esto. Cuando me despiden del trabajo, nunca debía haber hecho esto. Cuando hiero a mis padres, cuando estoy firmando el papel del divorcio, nunca debí haber hecho esto. Lamentablemente, fue demasiado tarde. Ahora, yo en verdad creo que en el caso de Judas, él podría haber tenido una oportunidad como la tuvo Pedro. Pero la carga emocional fue tan fuerte. De hecho, lo puse así, la culpa pesó más. No pudo emocionalmente y tuvo que terminar con su vida. Y miren, y quizás tú no vas a terminar con tu vida, pero muchos terminan yéndose de la iglesia, terminan alejados de Dios, terminan en relaciones promiscuas, terminan enfermos, terminan solos, sin su familia, sin sus hijos, sin sus seres queridos, por un minuto de placer. Ahora mire, yo sé que aquí no hay pecado más grande ni más chico, sí, el pecado es pecado, pero algo que tenemos que entender es que yo no llego a matar sin antes empezar a hacer ciertos juegos que no debería hacer. Yo no llego a acostarme con una mujer que no sea mi esposa si antes no empiezo a escribir en el computador. Su traición no fue la primera acción, fue la última. ¿Logra entender eso? Pero todo comenzó cuando consideró que había un beneficio para él. Todo cuando empezó a disfrutar de este beneficio. Miren, mi amistad con el mundo me lleva a la enemistad con Dios. Por eso quiero insistir en esto. Jesús dice en su oración, Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, pero que los guardes. Por eso tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que poner atención, abrir los ojos. Miren, recuerda esto, ningún gran pecado comienza con algo grande. No. Y yo voy a estar jugando, voy a empezar a coquetear, voy a empezar a hacer este juego con el mundo, lo voy a empezar a abrazar, lo voy a invitar a mi casa, voy a empezar a cenar con él. Lo voy a hacer parte de mi vida, voy a tomar sus valores, voy a tomar sus principios. Y hoy día vemos cómo muchas iglesias están viviendo esta idea. Me asombra a mí que muchos pastores tienen más miedo de predicar en contra de la homosexualidad y la LGTB por lo que les vayan a decir. ¿Se fija cómo no estamos abrazando al mundo?
Tenemos miedo de confrontar el pecado. No queremos decirle nada para que no se ofenda. Recuerde esto, el evangelio es ofensivo. Más aún cuando mi amistad con el mundo es un veneno que afecta lenta pero letalmente. Es letal. Todavía hay marcas en mi vida por causa del pecado. Hay imágenes en mi cabeza que no me puedo quitar. Mi pregunta para ti en esta hora es esto. ¿Cómo le estoy dando la mano al mundo? ¿Cuáles son las áreas donde voy y quiero jugar con él? Otra pregunta, ¿cuáles son las cosas que estoy haciendo que no estoy considerando? Esto es importante, ¿ok? Esas cosas que quizás estoy haciendo, pero no estoy considerando que puedan ser incorrectas. Por eso la invitación en esta hora es que podamos abrir nuestros ojos, que podamos dejar que el Espíritu Santo nos muestre, que podamos estar dispuestos a confesar, a renunciar, a cambiar y, como les decía la semana pasada, hacer una oración valiente. Por eso quiero terminar con esta oración. Salmo 139. Versículos 23 y 24. Señor, examíname, sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, en esta hora yo ruego que tú puedas ser quien lleve a la convicción de pecados, Señor. Atráenos de vuelta a ti, Señor. A veces es difícil, Padre, reconocer en nosotros este juego que estamos teniendo con el mundo. A veces es difícil ver cómo estamos coqueteando con el mundo. Por eso, abre nuestros ojos, Señor. Examina nuestro corazón. Sondea nuestros pensamientos, Señor, nuestro actuar. Guíanos. Señor, guíanos por el camino de vida eterna. Te necesitamos, Padre. Yo en esta hora quiero rogar por aquellos que puedan estar lidiando con el pecado y esta palabra los está remeciendo, Señor. Que nuestro amor por ti no se refleje en frases que se las lleva el viento, Señor. Que nuestro amor por ti pueda ser reflejado con acciones concretas. Ayúdanos, Señor, a volver una y otra vez a la cruz. Ayúdanos, Señor, a entender de que te necesitamos. Necesitamos más de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo ruego que tú fortalezcas, alientes, levantes, redargullas a aquellos, Señor, que puedan estar lidiando con el mundo. Ayúdame, ayúdanos. Padre, bendícenos de regreso a nuestros hogares. Que la gracia de tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros poderosamente. Que tu Espíritu Santo pueda seguir acercándonos más a ti. Que esta palabra, Señor, pueda ser una que meditemos en ella. Que la bendición de tu Espíritu Santo pueda recaer sobre cada persona que está en este lugar. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a nuestro